Buenas tardes, amigos y seguidores de Radio Miraflores La Auténtica. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a escuchar el testimonio de José Rivera, un peruano que se encuentra varado en este momento en Brasil. Brasil sabemos que es el primer país de Sudamérica con más contagiados de coronavirus. Pero vamos desde el principio. José, cuéntame, ¿por qué estás en Brasil? ¿Qué hacías ahí? Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, el motivo por el que estoy aquí es, en realidad vine a hacer mi sustentación de tesis de unos estudios de posgrado que hice aquí en Brasil. He vivido aquí los últimos 6 años, sí. Y bueno, por motivos de estudios estuve aquí en el interior de Sao Paulo viviendo y ahora en esta fecha estaba programada mi sustentación de tesis de doctorado y por ese motivo vine. Llegué el 12 de febrero y mi fecha de vuelta era el 16 de marzo, justamente el día en que se cerraron las fronteras del país. Entonces un día antes, el 15, me enteré por el mensaje presidencial que iba a haber este cierre y bueno, mi vuelo fue cancelado, así que a partir del 16 de marzo hasta hoy estoy en una estadía no planeada todavía aquí en Brasil. Y bueno, ese es el motivo por el cual estoy aquí. José, ¿cómo piensas hacer para regresar a Perú? Bueno, para regresar, en realidad tengo un pasaje ya comprado, que originalmente era el día 16 de marzo. Ese vuelo se canceló y automáticamente me lo pasaron para el 31 de marzo, que era la primera fecha en la que se tenía previsto abrir las fronteras. Ahora, como no fueron abiertas el 31 y se pateó hasta el 12, creo, de abril, el vuelo se ha ido pateando al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahora, hoy 25, domingo 25 de abril, 26 de abril, un poco complicado llevar la cuenta. El vuelo está programado bueno, está abierto en realidad. Y según el gobierno se va a abrir la frontera o la previsión es que se abre el 10 de mayo, entonces podría viajar creo el 11 de mayo. Entonces ahorita tendría que entrar a la página de la empresa y programar el vuelo para el 11 de mayo. Sin embargo, hace un par de días vi y no estaba abierto para esa fecha, está abierto a partir de octubre. Sospecho que por la incertidumbre de cuándo realmente se van a abrir o no la frontera. Pero bueno, en resumen, para volver tengo que esperar que abran la frontera y lograr contactarme con la línea aérea para que programen mi vuelo de regreso, bueno, para cuando se pueda, ¿no? Para cuando sea factible hacerlo. ¿Nos podrías comentar cómo se está viviendo esta situación de la pandemia en Brasil? Bueno, cómo se vive en Brasil es un poco complicado de describir. Brasil, al ser un país, una república federativa, tiene una organización un poco diferente a la peruana. Entonces, aquí se tiene el gobierno federal, se tiene el gobierno estadual, de estado, y se tiene el gobierno municipal. Bueno, son 3 niveles, ¿no? Entonces, el gobierno federal tiene normas que rigen todo el país. El gobierno estadual, a partir de las normas federales, puede tener unas normas un poco más rígidas y el gobierno municipal puede hacer lo mismo con las normas estaduales, ¿no? Son 3 niveles. Entonces se vive de manera un poco diferente, depende de la ciudad o el estado en el que uno esté. En Sao Paulo, por ejemplo, que es la capital económica, que es el estado y la ciudad que más se mueve en Brasil, ya hay una mortalidad bastante elevada y el grado de contagios o de confirmación de enfermos con COVID está subiendo bastante. Sin embargo, el gobierno federal está dando algunos mensajes un poco contradictorios, ¿no? Por momentos dice y dice abiertamente en televisión que es una enfermedad leve, que es una gripecita, un resfriadito y que no pasa nada, y que se deberían abrir los negocios, que se deberían volver a la escuela. Inclusive se llegó a decir textualmente en palabras del presidente que él no entiende por qué, si esta enfermedad tiene como población de riesgo a las personas de edad avanzada, por qué las escuelas no abren, ¿no? Entonces es un mensaje que invita a la gente a retomar la vida normal. Pero por otro lado, el ministro de Salud, bueno, el ex ministro de Salud, más o menos una semana atrás dejó el cargo, y apoyaba los lineamientos de la OMS que decían que pedía la cuarentena, inclusive intentaba exigir la cuarentena en todo el país, la cuarentena obligatoria, el cierre de negocios, el cierre de escuelas, universidades, actividades en general. Entonces, el país ha estado en los últimos meses en los últimos 2 meses en esa debacle entre estas dos opiniones contradictorias, ¿no? Bueno, ahora salió el ministro de Salud, entonces como que está intentando priorizarse la opinión del gobierno federal. Pero los gobiernos estaduales tienen autonomía a ser un poco más estrictos. Entonces, algunos estados están, por ejemplo, entrando en cuarentena
y están parando, bueno, ahora ya están todas las escuelas y universidades paradas, pero en su momento los estados que confiaban más en los lineamientos del Ministro de Salud cerraron de manera más temprana escuelas, universidades, los bares, restaurantes. Sin embargo, otros estados, otras ciudades tienen una actividad económica y social un poco más normal. Entonces, se vive de diferentes maneras. Sin embargo, lo más resaltante es la contradicción entre opiniones, y la gente, la verdad, está mucho más confundida que antes, ¿no? Con este tipo de contradicciones. Entonces, tú encuentras en ciudades de Brasil bastante vacío en las calles, hay algunas ciudades que la gente realmente está respetando mucho la cuarentena, pero hay otras ciudades en las que la actividad es normal y que ves mucha gente en la calle. Transporte público hay en muchísimas ciudades, en muchos estados normal, funcionando. Bueno, se encuentran restaurantes, algunos abiertos, algunos cerrados. Se encuentran, por ejemplo, el gremio de construcción se encuentra, por lo que yo veo al menos, funcionando normalmente. Entonces hay algunas actividades no esenciales en las que las están llevando a cabo con normalidad. Entonces, más o menos la situación que veo. No hay mucha diferencia por estado, por ciudad, pero en general hay un clima de confusión, y la verdad no es el país que está llevando de manera más estricta las medidas preventivas para el contagio. Si comparamos la situación que está viviendo el Brasil con las medidas tomadas por el gobierno peruano, ¿cuál de los dos países, a tu modo de ver, está empleando la mejor política? Ok, esa pregunta es un poco espinosa, pero bueno, la responderé con mi opinión personal. Bueno, yo tengo formación en veterinaria, entonces conozco un poquito de este tema, el tema de epidemias y de zoonosis como este coronavirus. Y a la pregunta, yo creo que es muy clara el enfoque que está dando cada país. En Perú la prioridad está siendo la salud de las personas, están valorizando más la vida de las personas. Y las medidas que se están tomando evidentemente van en detrimento de la economía. Y eso es obvio, eso nadie lo niega, pero sin embargo se está ponderizando la salud y la vida. En Brasil está ocurriendo lo contrario, al menos si hablamos a nivel de gobierno federal, del presidente. El presidente está dando señales de que la economía no puede parar, de que la economía, bueno, no lo dice textualmente, pero lo da a entender que le importa más la economía que la salud. Y bueno, eso es bastante evidente, ¿no? Aquí en este país. Si uno sigue los mensajes que él da, es bastante evidente. Entonces, a mi manera de ver, la economía se puede recuperar, pero la vida no. Entonces, si uno pierde un familiar cercano, un familiar querido, no hay economía, no hay situación económica que te lo devuelva o que te pueda hacer pensar que fue una decisión correcta haber apoyado medidas que busquen recuperar rápido economía, a haber apoyado medidas que puedan haber prevenido esa fatalidad. Entonces, a mi manera de ver, Brasil está jugando con fuego. Y aquí todavía no se llega al pico de contagios y al pico de mortalidad. Y en realidad hay bastantes noticias de que se está, bueno, un ejemplo, la mortalidad, hasta hace 4 o 5 días que vi en las estadísticas, la mortalidad respecto a los infectados o confirmados por COVID-19 en Brasil es más o menos 17-18%. Y sabemos que la mortalidad a nivel mundial es alrededor del 2%. En Perú inclusive me parece que es un poquito menos, alrededor del 2%. Entonces eso nos hace pensar que no es que aquí en Brasil se esté muriendo más o la mortalidad sea más alta en base a los enfermos, sino que se están subcalculando los enfermos. Entonces, si uno hace una matemática simple, si la mortalidad aquí es 8% y en realidad la más real es 2%, entonces por lo menos se están dejando de diagnosticar 9 veces los casos que se están diagnosticando, ¿no? No sé si me dejo entender. 18 dividido por 9, dividido por 9 nos va a dar el 2%. Entonces yo sospecho que por lo menos la cantidad de enfermos aquí en Brasil diagnosticados tendría que multiplicarse por 9 para que la estadística del 2% de mortalidad sea lógica, ¿no? Entonces el país está haciendo pocas pruebas en comparación a otros países, al menos por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes. Y hay mucha mortalidad que no se está diagnosticando como COVID y que se están atribuyendo causas respiratorias, ¿no? Entonces, evidentemente, no es prioridad que llamar la atención, ¿no? Alarmar a la gente y todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que el riesgo que está corriendo es muy alto
y que las condiciones en las que se vive en el país, en algunos lugares como Río de Janeiro, las favelas, son de hacinamiento de muchas personas por poco espacio, lo cual conlleva aumentar mucho la chance de contagio. Y bueno, me parece que el riesgo es muy alto, ¿no? Y tiene mucho que perder. Y Dios no quiera, ojalá no sea así. Las cosas podrían ponerse mucho, mucho peores por aquí, ¿no? Pero la verdad espero que no sea así, pero esa es la lectura que yo tengo. Perú está priorizando salud, Brasil está priorizando economía, pero en los dos casos todavía no me parece que hayamos visto el peor escenario, ¿no? Me parece que la curva todavía sigue creciendo en los dos lugares, así que, bueno, el tiempo dirá cuál fue el mejor manejo, ¿no? Pero bueno, para mí, en mi opinión personal, lo que me preguntaste, siempre, siempre deberíamos priorizar la salud y la vida de las personas ante todo. Muchísimas gracias, José, por tu testimonio y muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este nuevo lunes de A Tu Per Tu. Nos vemos la próxima semana. Bye.